Bueno, hoy empezamos el capítulo 3 de la desaparición del universo que se llama El Milagro. Oye, tiene todo que ver con con la, Con con la la lección de serie. hoy. ¡Wow! Elijo ver elijo el milagro, wow. Hoy elijo estar bien, como me dijiste hace rato. Sí, todo está conectado, qué padre. No sé por qué se activó la sala de espera, perdón, mis niñas. Entonces ahora tengo que, y ya le fui a picar y está como en, pero bueno, ni modo. Ya luego me pongo a ver cómo le quito. Bueno, entonces, efectivamente, todo que veriento este capítulo con lo que todas estamos viviendo, pasando cada quien en su proceso, pero seguramente descubriremos cosas muy interesantes. Entonces, el capítulo 3 de la desaparición del universo se llama El Milagro, es la página 117 del libro físico. Voy a empezar a leer, mis niñas. Ya saben, preguntas, dudas, si quieren contribuir a algo, decir algo, con toda confianza, abren el microfonito, me dicen. Y dice, a la mañana siguiente, obviamente nos quedamos en que se van Pursa y Arte, ¿no? Entonces, nos comenta Gary que a la mañana siguiente me desperté un poco abrumado por mi larga discusión con Arten y Pursa, pero agradecido por el sueño reparador que había conseguido gracias a su alteración del tiempo. ¿Por qué alteración del tiempo? Porque para Gary pareció que había pasado mucho tiempo y habían pasado 10 minutos, ¿no? Sentí que aquello era lo más importante que me había ocurrido. Sin embargo, también sentía cierta incomodidad porque no sabía a dónde me llevaría. Entonces me detuve y pregunté, ¿he sabido alguna vez a dónde me llevará todo? Y entonces, ¿por qué me siento ahorita incómodo, no? Esas son las confusiones de la mente. Siempre me he sentido igual, pero ahorita el ego me hace sentir peor, porque ahorita sí va a haber un sentido, un propósito. El viernes por la tarde de aquella semana fui al cine. Ah, esta historia me encanta. Esta siempre es la que quiero platicar y siempre me sale chueca. La vamos a recordar. Dice, el viernes por la tarde de aquella semana me fui al cine, como acostumbraba a hacer, para aprovechar que el precio de la entrada estaba rebajado. De camino a casa recordé una pequeña librería en la que no había pensado durante varios meses, llamada Libros y Tesoros Holísticos. Sentí el impulso de girar en esa dirección y visitarla. No, no es la historia, pero bueno. Al atravesar la puerta me di cuenta de que estaba teniendo otra experiencia, en que la luz resplandecía en ciertas áreas de mi campo de visión. Y recordé que había querido preguntar a Arten y Pursa por el significado de aquellos acontecimientos. Me dirigí a una hilera de libros y vi un curso de milagros. Se me ocurrió que esa era la posible razón por la que había sido guiado ahí aquel día concreto. Después de tomarlo y leer algunas de sus páginas, vi que en realidad eran tres libros en uno y todos procedían de la misma fuente. Un texto, un libro de ejercicios para los alumnos y un manual para el maestro. También me sentí atraído, sin razón aparente, por otro libro, por otro libro que estaba cerca de él llamado Viaje sin distancia, escrito por un tal Robert Scooch. Pronto averigüé que este libro era una breve historia de cómo un curso de milagros había llegado a ser realidad. Pregunté al Espíritu Santo qué debía hacer y oí el pensamiento, dos puntos y entrecomillado, no te va a morder. Más tarde, aquella misma noche, leí parte del texto del curso y vi por mí mismo que la voz, con mayúscula y entrecomillado, que había dictado el material, hablando en primera persona, no se excusaba por ser el Jesús histórico y llegaba incluso a aclarar y corregir la Biblia. Tenía sentimientos mezclados a este respecto. Por una parte, sentía escepticismo sobre que verdaderamente aquello hubiera podido ser escrito por J, de quien siempre había pensado que volvería en un cuerpo, y no simplemente como una voz. Por otra parte, había algo sobre la naturaleza inspiradora de la voz, calmada y segura que sonaba verdadero.
aunque no podía entender exactamente por qué. Aquella tarde, sin preguntar al Espíritu Santo, decidí que haría una de dos cosas. Si mi experiencia futura me decía que ese material era verdaderamente de J, aprovecharía plenamente las enseñanzas. Pero si mi experiencia futura me decía que simplemente las cosas no cuadraban, a pesar de las apariciones de Arten y Pursa, seguiría haciendo todo lo posible por descubrir que un curso de milagros era un fraude. Esto me encanta, mires, porque esto es pedir señales. Esto es pedir señales. Esto es, a ver, si se pone rojo es para acá, si se pone azul es para acá y lo suelto. Y de verdad se va a poner el color que me va a marcar para dónde tengo que voltear. Esto es lo que está haciendo Gary. Siempre les recomiendo que lo hagan ante una situación de incertidumbre. Siempre pongan un parámetro como una señal, como un mensaje. Y dice, durante estas 3 semanas hice una especie de curso acelerado, aprendiendo sobre los libros para poder tener algunas preguntas que planteara Arten y Pursa. Leí todo el texto del curso lo más rápidamente que pude y obtuve una idea general de lo que la voz estaba diciendo. También me di cuenta de que leerlo tan rápido no era un buen modo de digerir sus principios. Muy importante. Acuérdense que el texto se lee con toda calma, se lee un parrafito, se cierran ojitos, se asimila el contenido. Entonces aquí es importante ver cómo Gary nos dice. También me di cuenta que leerlo tan rápido no era un buen modo de digerir sus principios. Sin embargo, el final del texto titulado Vuelve a elegir, capítulo 31, ¿se acuerdan? Hermoso. Me dejó temblando ante la imponente dimensión de lo que significa elegir la fuerza de Cristo. Gary, me queda clarísimo, mis niñas, que no le pasó lo que a nosotras. Necesito leer el curso unas 10, 15 veces. Gary, pues como un elegido un poquito más allá, el volverlo a el leerlo con una vez fue suficiente, porque efectivamente, este último capítulo de Vuelve a elegir o Elige de nuevo, ese poderío que dice aquí, la imponente dimensión de lo que significa elegir la fuerza de Cristo, a la primera no nos queda claro, ¿estamos de acuerdo? O sea, realmente lo leo y chido bien, pero para que yo entienda, hay que estar repitiendo y repitiendo y repasando esa importancia de elegir con la mente crística. Y dice, no podía recordar haber leído nada anteriormente en toda mi vida que me hubiera parecido tan real y auténtico como este profundo resumen de lo que J estaba pidiendo y ofreciendo a su salud. Entonces, esta sensación que Gary nos comparte, a mí quizá me sucedió, pero a la quinta vez que leí el libro, ¿ok? Cuando por quinta vez pasaba yo por ese capítulo 31. También leí Viaje sin distancia y me familiaricé con parte de la historia de los orígenes del curso y quiénes eran los principales personajes que habían tenido algo que ver en su escritura y difusión. Cuanto más leía, más tenía la sensación de que dedicaría mi futuro a ser un estudiante del curso, más que un crítico de él. Según mi experiencia, ya me parecía verosímil que no solo hubiera venido de J, sino que solo podría haber venido de él. Hermoso. También pasé muchas horas navegando en Internet en busca de información sobre un curso de milagros. Me sorprendió averiguar que de este libro, que definitivamente no era fácil de leer, ya se habían vendido más de 1 millón de copias por el boca a boca. Estaba claro que había una amplia comunidad del curso que había ido emergiendo desde su publicación original. Sin embargo, para mí su belleza y su genialidad consisten en que, como Pursa había resaltado, es un método, y esto es importante que vayamos, es un método de estudio individual llevado a cabo en su totalidad entre el lector y J o el Espíritu Santo.
Esto es importante, lo vamos a subrayar. Método de estudio individual. ¿Por qué dice aquí Gary individual? Porque el proceso es individual, mis niñas. Sí se recomienda hacer el curso en grupo, pero la aplicación del curso a manera de práctica es individual. Jamás podré comparar y de hecho uno de de los principales principios del curso es las lecciones las empezamos todas el mismo día y las acabamos en distinto día, porque vamos avanzando de acuerdo a nuestro proceso personal. Entonces, a nivel teórico, el curso se hace en grupo, general, a nivel práctico, el curso es individual. Método de estudio individual, llevado a cabo en su totalidad entre el lector y J, o el Espíritu Santo. Así, aunque la gente esté en desacuerdo en cuanto a su significado o a qué hacer con él, mientras el curso permanezca intacto, siempre estará ahí para que la próxima persona que venga descubra la verdad por sí misma. Bien importante, también aquí habla del proceso individual y personal, por sí misma, a tu tiempo, a tu nivel, a tu proceso. Además, página 119 del libro, mis niñas, casi hasta el final. Además, a pesar de la humildad aparentemente genuina de presentarse como una de entre muchas vías espirituales válidas, también podía comprender que la verdad del curso era absoluta y no admitía ambigüedad. Y esto obviamente también, repito, a Gary Renard le costó una leída. A la mayoría nos cuesta 4 o 5 veces leer el libro para entender que efectivamente no hay ambigüedad, no hay confusión. ¿Ok? Al principio el curso parece bastante inestable, pero por nuestra falta de comprensión, de conciencia. Según su fuente, el curso no necesitaba ser interpretado, necesitaba ser comprendido y, por supuesto, aplicado. Evidentemente, era la propia insistencia, esto es bien importante, era la propia insistencia del alumno en el que él podía interpretarlo en lugar de comprenderlo o dirigir más que seguir, lo que podía meterle en un montón de problemas. Debido a ello, me sentía muy agradecido de que arte pie derecho. También estaba contento de que en lugar de ser una colección de libros como la Biblia, que abarcaba cientos de años y escritos por distintos autores, con enseñanzas que a menudo estaban en conflicto entre sí, estos 3 libros en uno venían del mismo profesor. Cualquier inconsistencia partía del hecho de que el curso hablaba a 2 niveles. Ojo, mis niñas, porque el curso es inconsistente, eso es una realidad, pero aquí lo va a explicar un poquito Gary. Repito, cualquier inconsistencia partía del hecho de que el curso hablaba a 2 niveles, siendo un nivel la instrucción puramente metafísica y el otro nivel una práctica más cotidiana del perdón. O como J dice en el Evangelio de Tomás, de saber lo que tienes delante de la cara. En cualquier caso, estaba empezando a darme cuenta de que si todos los problemas y cuestiones se decidían dentro del contexto del gran mensaje de perdón del curso, que difería claramente de la idea del perdón que tiene el mundo, por supuesto, el problema o asunto que tenía que ser perdonado dejaría de ser importante en la mente del alma. ¡Wow! Eso no significaba necesariamente que en ocasiones la acción pudiera ser inapropiada. Ojo, ojo con lo que está diciendo aquí, bien importante. Pero, habiendo hecho un hueco para el Espíritu Santo, el alumno alcanzaría un estado mental en el que se hallaría en una disposición mucho mejor para oír una guía fiable respecto a la acción que se debe de realizar.
en cada determinada situación. El no hacer nada de lo que tanto nos habla el curso de milagros se refiere a eso. No hacer nada desde yo, personaje Noriko. Yo me tengo que rendir, no entiendo nada. Y me va a llegar la información de lo que realmente tengo que hacer, porque este mundo de ilusión es un mundo de hacer. El problema es que lo hacemos desde el personaje, desde el que cree que esta ilusión es real o verdadera. Cuando yo le entrego al espíritu, no entiendo nada, el hacer ni siquiera me interesa. Me será inspirado para jamás equivocarme, pero tengo que rendirme. Hermoso. Voy a repetir, porque esto va subrayado y déjenme subrayarlo hasta con otro color. Repito, el último parrafito. Pero habiendo hecho un hueco para el Espíritu Santo, ¿qué es ese hueco? No entiendo nada. Recuérdame, sé tú a través de mí. Ese es el hueco al que se refiere esta parte. Pero habiendo hecho un hueco para el Espíritu Santo, el alumno alcanzará un estado mental en el que se hallaría en una disposición mucho mejor, rendida. No entiendo nada. A eso se refiere esa disposición mucho mejor para oír una guía fiable, el Espíritu Santo, respecto a la acción que se debía realizar en una determinada situación. ¿Sí queda claro este último? Me hago a un lado. No entiendo nada. Quítate, me estorbas, Noriko, ego, pensamiento de separación, creer que soy el cuerpo, rendición pura, genuina, auténtica. Me pone en un estado de disposición para poder escuchar la guía fiable, confiable, para que me dicte la acción correcta ante cada situación que se me presenta en el sueño. Y continúa Gary diciéndonos, una mañana desperté con una mente anormalmente clara. Fue entonces cuando oía la voz desde lo más profundo de mí y por todo mi ser. Decir algo con una autoridad tan perfectamente clara que su fuente estaba más allá de todo posible cuestionamiento. O sea, chéquense cómo describe él, cómo percibió esa voz, con una autoridad tan perfectamente clara que era imposible. Hola, buenos días. Hola, mi Alicia hermosa. Oigan, no puedo abrir mi cámara, no sé por qué. Pues no importa, mi Alicia, nos perderemos de tu belleza. Ah, Lo importante es que me escuches. ¿Sí me escuchas sí, bien? pero ¿en qué libro están? La desaparición del universo. En el que compré el... El de Ok, Gary Renard. Desaparición del universo, página 120, mi Alicia, casi hasta abajo. 120. Página Bueno, 120, donde dice, una mañana desperté con una mente anormalmente clara. ok. Fue entonces cuando oí la voz, desde lo más profundo de mí y por todo mi ser. Decir algo, ojo, con una autoridad tan perfectamente clara que su fuente estaba más allá de todo posible cuestionamiento. Y dice, esto es lo que oí. Renuncia al mundo y a los caminos del mundo. Haz que carezcan de sentido para ti. Menudito mensajito, mis niñas. Aunque tenía visiones de sacrificio danzando en mi cabeza, dice Gary, seguía sintiéndome completamente anonadado. Dije por intuición, lo haré. No sé cómo, pero lo haré. La voz respondió dándome seguridad. Yo te enseñaré cómo. El impacto de la voz en mi vida fue catártico e inmediato. Nunca había oído nada tan sorprendente. La voz era tan plena y total,
tan completa, casi era como si a todo lo demás que había oído en mi vida le hubiera faltado algo. Yo no, mis niñas, todas hemos escuchado, aunque sea una vez, aunque sea lejana, esa voz y sí efectivamente te hace dudar que todo lo que habías escuchado con anterioridad estaba como corto, como que le hacía falta algo. No se puede decir que es inefable, pero le faltaba algo. A partir de ese día supe que J estaba conmigo y era consciente de mí y que estaba dispuesto a mostrarme cómo hacer cualquier cosa que se me pidiera. No siempre recordaría esto, especialmente cuando el mundo pusiera en mi camino una sorpresa desagradable. Esto es importante, mis niñas. En ese momento te sientes empoderada, escuchas la voz, te sientes una con Dios, iluminada. Pero como bien dice aquí Gary acertadamente, no siempre iba a recordar eso. Y menos cuando el mundo me pusiera en el camino una sorpresa desagradable. Pero el recuerdo, recuérdame, siempre acabaría volviendo a mi mente. Y cuanto antes recordara, menos sufrimiento. ¿Vamos bien? Clarísimo, ¿verdad, mis niñas? Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que en realidad no se me pedía que sacrificara nada. Tardé mucho tiempo, claro. Poco a poco, progresivo, en darme cuenta de que en realidad no se me pedía que sacrificara nada. Pero ya me sentía agradecido a Pursa por recordarme que J no le estaba pidiendo a nadie que renunciara, ojo, nada a nivel físico. Esto también es muy importante porque luego se entran en filosofías que te hacen creer que para entrar en un estado de espiritualidad o de menos forma física, hay que renunciar a las comodidades del mundo físico y no es cierto, ¿ok? Eso es muy importante. Recordarme, repito, que J no le estaba pidiendo a nadie que renunciara a nada a nivel físico. Ya tenía una idea bastante clara de que las instrucciones de J tenían que aplicarse, lo más importante, mis niñas, a nivel mental. Todo lo que Jesús nos indica en el curso de milagros, todo, sin excepción alguna, tiene que ver con el nivel uno, con la mente. Jesús nada más, jamás en el curso te dice sal y vístete de blanco, no comas carne, ve y pídele perdón a tu hermano físicamente, ve y háblale una carta. Todas las instrucciones de J referidas en un curso de milagros hablan a nivel de mente. Tienen que aplicarse a nivel mental, a nivel de la causa, nivel uno, más que a nivel del mundo o del efecto. Esto también tiene que quedar cristalino. Por eso el curso de milagros no es tan popular. Yo voy con una vidente, yo voy con un chamán, yo voy con alguien para que me diga qué hacer, literalmente qué hacer en el mundo de la forma. Cuando empiezo a leer el curso y hago conciencia de que solo se me pide a nivel mental toda la acción, ¿qué es esto? ¿Por qué le he dado tanta realidad al mundo de la forma? ¿Es tan real para mí el cuerpo que solo ahí es donde puedo aplicar lo verdadero? Por eso el curso. Y continúa diciendo, la parte de su mensaje que venía a mi mente una y otra vez era carezcan de sentido. Ardía en deseos de contarles a Arten y Pursa mi experiencia más reciente. Fieles a su palabra y sin ceremonias, Arten y Pursa hicieron su tercera aparición ante mí 21 días después de su anterior visita. Sus apariciones siempre eran limpias e instantáneas, como lo era su partida. Una vez más, Arten comenzó la discusión. Has tenido unas semanas llenas de acontecimiento,
de acontecimientos. ¿Lo has leído? ¿Te refieres al curso? Le dice Gary, sí. No, estoy esperando la película. Que Dios nos ayude a todos. Estoy tratando, dice Arten, de iniciar una conversación. Sé que ya has leído el texto. Tendrás que leerlo muchas veces. El libro de ejercicios está diseñado para durar un año, pero la gente suele tardar más tiempo. A ti te llevará un año y 4 meses y medio. El manual para el maestro es la parte más fácil, salvo que casi todo el mundo olvida que ser un profesor de Dios significa que practicas el perdón. Como dice el curso, enseñar es demostrar. La mayoría de los alumnos parecen creer que su enseñanza, la del curso, tiene que encajar en el formato profesor-alumno tradicional. Pero hay muy poco en el curso que es tradicional. Estarían mucho mejor tratando de aprender el curso en lugar de tratar de enseñarlo. Y Gary le dice, todo el mundo quiere interpretar las escrituras, supongo. Es una tendencia natural. Si J hubiera querido que su curso, dice Arten, estuviera sujeto a interpretaciones, en lugar de ser instrucciones, ¿para qué darlo? ¿Por qué no dejarlos que hagáis vuestra propia interpretación de cada cosa, que es exactamente lo que habéis venido haciendo a lo largo de vuestra existencia aparentemente separada? Me pasa algo y más tarde que temprano, más bien más temprano que tarde, ya ando interpretando por qué, desde dónde, para cuándo, pobrecito, mira lo que me hizo, pero es que su familia, es que yo, mira lo que hice, el karma. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Por qué no dejarlo que haga vuestra propia interpretación de cada cosa? ¿Qué es? Ahí viene. ¿Qué es exactamente lo que habéis venido haciendo a lo largo de toda su triste y aparente existencia separada? La verdad es que si de verdad entiendes un curso de milagros, lo cual es raro, solo hay una interpretación posible. Si lo cambias, y eso es lo típico, ya no es un curso de milagros. ¿Recuerdas del texto cuál es la primera ley del caos? Creo que sí, pero mejor lo miro. Bien, lee la parte que empieza, le dice Arten con, estas son las leyes. De acuerdo, dice Gary. Las leyes del caos, mis niñas, vamos a recordar un poquito. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada, ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. Noriko, ¿en qué página va? Que ando bien perdida. Ay, mi Alicia hermosa, página 122. ¿Tienes el libro físico? Sí, Oh, tu realidad inmortal, ¿no? no, mi Alicia hermosa, ese es el que nos va a tocar después de este. Ay, Entonces, mi ¿cuál Alicia. era? Porque le buscaba y no encontraba. No. La desaparición del universo. Ese se me hace que no lo tienes. No importa, escucha lo que estoy leyendo. ¿Ok? Ok. El que vamos a leer después de este es ese, Tu realidad inmortal, que todavía nos falta un buen rato. ¿Ok? Ah, Léelo. ok. Muchas gracias, perdón. Escúchalo. Es muy interesante escucharlo sin tener que leerlo. Cierra ojitos y escucha. ¿Ok? Entonces, dice, la primera ley caótica es que la verdad, atención mis niñas, es diferente para cada persona, ¿no? Hasta hay un dicho, cada cabeza es un mundo. Frases tan establecidas, tan formadas en el mundo del sueño, tan basadas en la separación. Cada cabeza es un mundo. Primera ley caótica, mis niñas.
que la verdad es distinta para cada persona. Al igual que todos estos principios, ojo, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar, que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia, atención por favor, en una jerarquía de ilusiones. Nada más falso, mis niñas, que una jerarquía de ilusiones. Es más importante la salud que el dinero, ¿no? Jerarquía de ilusiones. Que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. ¿Sí queda claro? Esta remembranza de la primera ley caótica, que la verdad es distinta para cada persona. Todo el mundo, dice Pursa, está intentando encontrar y expresar su verdad. Lo que llaman su verdad, en realidad está diseñada para mantenerlos atascados donde están. Subrayamos, repito, lo que llaman su verdad está diseñada para mantenerlos atascados donde están. Híjole, qué fuerte. Lo que J enseña en este curso es que la verdad no es diferente para cada uno. No es relativa. Él dice que la verdad es la verdad tanto si la comprendes y estás de acuerdo con ella como si no. La verdad no está sometida a tu interpretación y tampoco lo está el curso. Él es el profesor, tú eres el alumno. Si esto no fuera así, ¿para qué hacer el curso? Haz lo que quieras. Deja que tu mente pierda el control. Emborráchate. Y dice Gary, de modo que cuando dijiste en tu evangelio, quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. ¿Querías decir que solo hay una interpretación posible? Eso es, le dice Pursa. Lo estás pillando, hermano. Recuerda, el curso es tan avanzado como es porque J tomó 7 años de la vida de una mujer, pasando ella por lo que tuviera que pasar para poder decirte exactamente lo que está diciendo. ¿A qué mujer se refiere, mis niñas? A Helen Schuckman, la escriba, ¿ok? Tomó 7 años de la vida de Helen, pasando ella por lo que tuviera que pasar para poder decirte exactamente lo que está diciendo. Léanse de verdad, mis niñas, así como de Hobbit, La ausencia de la felicidad de Kenneth Wapnick, que es la historia de Helen Schuckman. Ahí también te entra mucho la comprensión de todo lo que vivía Helen mientras escribía el libro, cómo retaba a la mente crística cuando le mandaba algún desafío, cómo le decía, yo sé que esto es verdad, pero yo no puedo llevarlo a cabo. Muy interesante ese libro. Es una Biblia de este gordo, pero es bueno, es interesante. Dice Gary, tendré que pensar en eso. Suena como la vieja traducción literal de la Biblia. El curso no es la Biblia, le dice Pursa, como ya has notado. Las partes de él que expresan no dualidad deberían ser tomadas al pie de la letra, pero las que parecen expresar dualidad, si tu hermano, cuando nos habla del hermano, de que hay alguien afuera, deberían ser tomadas como metáforas. Lo puramente no dualista, literal. Lo dualista como metáforas. ¿Ok? No hay conflicto en ello, pero si no se entiende, se pensará incorrectamente que el curso se contradice. A mí me lo han dicho. Ay, Noriko, aquí tu curso, aparte dicen tu curso, imagínense qué honor. Tu curso aquí se está contradiciendo porque dice que afuera no hay nadie, pero el siguiente párrafo dice, si tu hermano te dice, entonces no que no afuera no hay nadie.
Y aparte hasta lo hacen con voz de así de orgullo. Mira, encontré un error en tu curso. ¿Sí queda claro? Y entonces, entregado al ego, el curso se contradice. Como dije antes, continúa Pursa, al final, todo excepto Dios es una metáfora. Necesitas ayuda en tu propio idioma. Aquí viene otro punto que estudiamos en el mensaje de un curso de milagros. ¿Por qué el curso está escrito de esa manera? Porque necesitamos entenderlo en nuestro propio idioma para conseguir llegar hasta el final. El curso tiene que ver con la curación de tu culpabilidad inconsciente por parte del Espíritu Santo y con la vuelta al cielo mediante la dinámica del perdón que pone riendas, ojo, al tremendo poder que es la capacidad de elección de tu mente. Pone riendas al tremendo poder que es la capacidad de elegir de tu mente. Pero no elegir si me voy a trabajar a Coca-Cola o a Pepsi, ¿no? O si me caso con Juan o con Pedro, o si me divorcio de Toño para irme a viajar por el mundo. No, mis niñas. Acuérdense cuál es la única elección capaz que tenemos en esta dimensión o en este sueño o en esta ilusión. Si lo que veo se lo entrego al espíritu o al ego. Esa es la única capacidad de elegir que tenemos. También esto tiene que quedar cristalino, porque luego van por la vida lamentándose de haber escogido a Toño en lugar de a Pedro, o en lugar de haberme ido a esta empresa me fui a la otra. ¿Creen que en esa disque elección radica su mala suerte, su mala fortuna? No, mis niñas, que pone riendas al tremendo poder que es la capacidad de elección de tu mente. Como dice J, este es un curso de entrenamiento mental. Y una mente sin entrenar no puede conseguir nada. A lo que le dice Gary, una vez oí a un profesor decir que se debe seguir a alguien que diga que está buscando la verdad, pero salir corriendo de todo aquel que diga que la ha encontrado. Muy buen punto. Sigue aquel que busca la verdad, corre de aquel que diga que ya la encontró. Arten le dice, ¿eso no te serviría de mucho si alguna vez te encontraras con alguien que verdaderamente conociera la verdad, o sí? Pero te mantendría en marcha durante mucho tiempo. Bueno, J conoce la verdad. Y como podríais tú o ese profesor ser entrenados si insistís en ser el formador en lugar del alumno. Siempre, mis niñas, estamos aprendiendo. Entiendo tu punto, dice Gary. Hasta en las películas reconocen la diferencia entre el maestro y el alumno. Y a nivel sueño, mis niñas, bueno, hay hasta un día del maestro. Es tan importante aquí la autoridad, la jerarquía. Y como dice aquí Gary, es que alumno y maestro en un nivel de conciencia de rendición se pierden, se diluyen. Arten le dice, sí, pero generalmente tratan de buscar el poder del universo. Nosotros estamos interesados en el poder de Dios. Creo que ya hemos dejado claro que no son lo mismo. Y aquí hacen esa diferencia, ¿no? Universo, Dios, nada que ver. ¿Cuánto tiempo hace falta para convertirse en maestro? Pregunta Gary. Todo el mundo lo pregunta, le dice Arten. Y al principio, a nadie le gusta la respuesta. La respuesta es que ocurre cuando ocurre. Aún así,
Esa hora se adelanta cuando te sientes tan feliz que la pregunta deja de importarte. Wow. Repito, esa hora se adelanta cuando te sientes tan feliz que la pregunta, ¿cuándo pasa? Deja de importarte. En cualquier caso, como el Espíritu Santo es tu profesor interno, debes esperar ser alumno siempre que parezcas estar en cuerpo físico. Ojo, debes esperar ser alumno, por muy chingón que te creas, por muy chingón que parezcas, siempre que parezcas estar en un cuerpo físico. Esta es una vía espiritual que para la gente seria que quiere liberarse del mundo y volver a casa, dura toda la vida. Eso no significa que te tengas que tomar las cosas siempre con seriedad. Si algo dice el curso es que el mundo no puede tomarse en serio. De acuerdo, dice Gary, pero ¿qué pasa si no quiero tener una vía espiritual para toda la vida ahora mismo? ¿Qué pasa si quiero meterme en otras cosas? Arten le dice, puedes quedarte en la línea del buffet espiritual todo el tiempo que quieras. Como es obvio, tu mente no puede ser entrenada si tú no estás dispuesto a ello. ¡Wow! ¡Ríndete! ¿Qué tan dispuesta estás a estar dispuesta? Depende de ti. Pero recuerda, siempre has querido saber cómo era eso de aprender directamente de Jota. Esta es tu oportunidad. Eso sí se refiere estrictamente al proceso de Gary, ¿ok? Quería preguntarte, le dice Gary, sobre las personas que fueron los escribientes del curso. No vamos a entrar mucho en la historia del curso, le dice Arten. Ya has leído un libro al respecto y hay otros dos más. Puedes leerlos cuando tengas tiempo si es que te interesan. Algunos creen que el prefacio del curso les cuenta todo lo que necesitan saber sobre la historia de cosa que no es cierto, mis niñas. El prefacio es muy, muy corto. ¿Qué impresiones tienes de todo ello hasta el momento? Le pregunta Gary. Creo que es muy interesante, le dice Gary. Sé que la doctora Helen Schuckman, la escribiente, que anotó que la voz decía, perdón, que anotó lo que la voz decía, y el doctor Bill Tedford, que la animó a seguir adelante, eran una pareja de psicólogos que trabajaban en la Gran Manzana y que no se llevaban nada bien entre sí. Un día Bill dijo que quería encontrar otro modo de solucionar su relación. ¿Te resulta familiar?, le pregunta Arten. Claro, dice Gary, como en mi caso. La declaración de Bill representó la decisión, atención, la decisión por parte de la mente de encontrar una mejor manera. Muy bien, le dice Arten. Esa fue la invitación para que J diera el curso y para que tú lo encontraras. J no dio el curso exclusivamente para Helen y Bill, sino que está pensado para ellos y para cualquier otra persona, subrayo bien fuerte, persona que esté dispuesta a escuchar. Por eso el curso, insisto, no es tan popular. Según Helen, el trabajo parecía prolongarse eternamente. Y aunque ella era la escribiente, nunca lo habría conseguido sin la ayuda de Bill, que lo pasaba a máquina cuando ella le dictaba las notas tomadas en su cuaderno de taquigrafía. A propósito, muy interesante atención, mis niñas. No trates de convertirlos en santos. Para repetir un punto que ya hemos tratado, ellos eran simplemente gente como tú. Aunque su relación mejoró,
aún seguía habiendo momentos en los que no podían llevarse bien hasta que se retiraron y Bill se fue a vivir a California. Eran humanos y estaban aprendiendo. Y Gary le dice, ¿y los demás miembros iniciales de la Fundación para la Paz Interna, los que se unieron a Helen y Bill e hicieron el curso, e hicieron que el curso llegara al mundo? Estaba Ken Wapnick, que fue el siguiente en entrar en escena, y trabajó con Helen y Bill durante un par de años antes de que se publicara. Él hizo el trabajo junto a Helen de organizarlo en secciones, dando títulos a los capítulos y poniendo las mayúsculas y la puntuación correcta. Judy Scott, que tomó el curso de las manos de Helen, Bill y Ken y lo transmitió a todos sus amigos y asociados en el campo del nuevo pensamiento. Y después estaba Bob Scutch, que quien no sé gran cosa porque no dice mucho en el libro o en su libro. Finalmente fueron guiados por J al ver que el único modo de publicar el curso sin resumirlo ni editarlo y de mantenerlo así era hacerlo ellos mismos. Supongo que estas personas tenían que ser una especie de familia espiritual cuyo verdadero propósito era practicar el perdón. ¿Lo has entendido?, le dice Pursa, como dice el curso. En la salvación no hay casualidades. Judy y Bob fueron absolutamente indispensables en su papel de llevar al curso al mundo. Ken fue identificado por J ante el grupo como el responsable de enseñar a la gente el significado del curso. Por eso para mí, mis niñas, es indispensable que después de estudiar un curso de milagros, hay que leer el mensaje de Kenneth Wapnick. Aquí dice, Kenneth Wapnick, Ken, fue identificado por J ante el grupo como el responsable de enseñar a la gente el significado del curso mediante el mensaje. Se hizo Ken íntimo de Helen. Actualmente, cuando el curso se traduce a una lengua extranjera, el trabajo de Ken consiste en asegurarse de que el traductor comprende verdaderamente cada línea de las casi 1,300 páginas. Eso no significa que sea el único profesor del curso, pero en el futuro será considerado el más grande. Es a él, a Kenneth Wapnick, a quien los alumnos y eruditos seguirán leyendo durante cientos, incluso durante miles de años por venir. Y tú, alumno brillante, tendrás la oportunidad de aprender de él en esta vida, si así lo eliges. No sé si Kenneth Wapnick tuvo contacto físico con Gary, creo que sí, pero no sé. Kenneth Wapnick ya murió hace mucho, pero voy a investigar eso, pero creo que sí. Y le pregunta a Gary, ¿para qué lo necesito si os tengo a vosotros? Nos tienes a nosotros, dice Pursa, pero no siempre te visitaremos regularmente. Tenemos lugares a donde ir y mentes que ampliar. Debes seguir aprendiendo tanto si aparecemos o parecemos estar aquí contigo como si no. Te aseguro que siempre estaremos a tu lado y lo mismo hará Jota. Tendré que pensar con quién quiero estudiar cuando no estés aquí, dice Gary. Además pensaba que Marianne Williamson, también Marianne Williamson, escribió un libro hermoso, no me acuerdo cómo se llama, soy pésima, pero escribió un libro también hermoso del curso. Era la principal profesora del curso. La vi en el show de Larry King la semana pasada, y si no hubiera sabido más, habría pensado que fue ella quien lo escribió. No, dice Pursa, nuestra hermana Marianne, a quien llamo la santa artista del rap, solo es una profesora.
su capacidad para hablar en público y su personalidad la colocan en una posición desde la que ha sido capaz, y esto es cierto, de introducir a más gente en el curso que cualquier otra persona. Y esto porque mis niñas, quien ha leído su libro, no me acuerdo cómo se llama, es uno chiquito verde, que yo lo tenía y se me desapareció. Es tan fácil de leer su libro, tan didáctico, tan afable, tan simple explicando el curso de milagros. Entonces, por eso dice, es la persona que ha tenido la mayor capacidad de introducir a más gente en el curso que cualquier otra. No obstante, sigue diciendo aquí Pursa, sigue dependiendo de cada individuo decidir hasta dónde llegar con el curso después de haber sido introducido, por supuesto. Y esto habla a nivel personal de un proceso, de una rendición. Y Gary pregunta, ¿dices que el curso está siendo traducido a otros idiomas? Sí, le dice Pursa, ¿hablas una segunda lengua? Ya tengo bastante con el inglés, le dice Gary. En lo tocante a las traducciones, un curso de milagros se está extendiendo a un paso mucho más rápido que la cristiandad, comenta Pursa. Dentro de 100 años, un porcentaje significativo de la población aceptará que el curso es realmente la palabra de Dios, pronunciada por J. Pero, ¿de qué serviría todo esto si la gente no lo aplica? Por eso, queremos que entiendas lo que dice el curso, o al menos conseguir que te pongas en marcha. Esto no es tan fácil como podrías pensar. No, por supuesto que no. Desde que el curso empezó a estar a disposición de la gente en 1975, hace 50 años, mis niñas, que prácticamente es muy poco, 50 años son pocos. Ha habido una explosión de escritos canalizados, y fíjense aquí cómo canalizados lo entrecomillan, técnicas de imitadores del curso y diversas enseñanzas, muchos de cuyos seguidores dicen que son lo mismo o casi lo mismo que el curso. Pero para el ojo entrenado, a estas otras enseñanzas les faltan las partes más importantes del curso, las partes que lo convierten en lo que es verdaderamente. El hecho de no atacar a otros profesores no implica que no haya de expresar un compromiso con la integridad del mensaje del curso. Esto es importante y sí es cierto. Repito, el hecho de no atacar a otros profesores no implica que no haya que expresar un compromiso con la integridad del curso. Es perfectamente válido decidir estar en desacuerdo con otros profesores. Yo lo hago mucho en los cursos, mis niñas. Cuando no estoy de acuerdo con algunas enseñanzas de muchos que dicen enseñar el curso, lo digo. Hay rasgos vitales de un curso de milagros que lo hacen original y representan un salto cuántico hacia adelante en el pensamiento espiritual. Esto es contundente. Algunos de estos rasgos, ojo mis niñas, a las que hemos estudiado varios maestros, varias corrientes, algunos de estos rasgos son prácticamente ignorados por la abrumadora mayoría de los alumnos, profesores e intérpretes. Es decir, los pilares del curso de milagros son mejor ignorados porque son tan complicados, son tan desafiantes que mejor ni tocarlos. Lo mismo que ocurrió con las enseñanzas de J hace 2000 años. El mundo está tratando de hacer su trabajo habitual. Wow. El mundo está tratando de hacer su trabajo habitual, de borrar la verdad
incorporando partes de ella, partes de la verdad, en las ilusiones y encubrir el verdadero mensaje del Espíritu Santo. ¿Nos suena familiar? Nosotros no vamos a dejar fuera las ideas que no te gustan, claro. Si te resistes a ellas o no quieres aceptarlas después de oírlas, esa será tu decisión y vivirás con ella el resto de tus días. Pero al menos no será porque no se te hayan dicho. Así es. Y Gary le dice, antes has dicho que la verdad absoluta se podía expresar con solo dos palabras. He estado leyendo y creo que sé cuáles son esas dos palabras, pero quiero estar seguro. ¿Cuáles son? Tranquilo, colega, le dice Pursa. Eso vendrá como dentro de unas 5 discusiones. Cuando hablemos de de qué es realmente la iluminación. No obstante, según tengo entendido, J tenía una pequeña sorpresa para ti la otra mañana. Desde luego, dice Gary, fue sublime. Según mi experiencia, era realmente él. Sí, fue la voz de J, le dice Pursa, la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y como acabarás experimentando, wow, ojo, y aquí le vamos a cerrar mis niñas. Y como acabarás experimentando, también es un símbolo de quién eres realmente. Sin embargo, tal como explica el curso sobre el Espíritu Santo, su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. ¿Por qué? ¿Por qué ha adquirido forma? Porque necesito comprenderla en un mundo de formas. Dicha forma, obvio, no es su realidad o su verdad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. Aquí le dejo mis niñas, no quiero saturar, quiero que se vayan con lo que hemos leído, que está hermoso. Ay, a ver, ¿qué fecha es el próximo martes? Hoy es 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 de marzo. Mis niñas, preguntas, dudas. ¿Qué tal? Ay, a mí este libro me puede volver loca. Este libro yo lo puedo interpretar, La desaparición del universo, como, eh, porque es muy válido cuando somos alumnos del curso, entrar en duda, decir, ay, pinche libro del curso, ¿será cierto? Está como muy viajado. Y el leer el libro de Gary es ir afianzando, el darte cuenta que, como dice aquí, el curso de milagros es la voz de Dios, es el mensaje verdadero de Dios. Maravilloso. Nos da una fortaleza interior, un empoderamiento o un recuerdo de nuestro poderío en función de la fuente. Hermoso. El darnos cuenta que esto que estamos estudiando, el curso, es la verdad, es lo que somos. Y el afianzarnos a él es lo que nos va a garantizar el regreso a casa y en ese inter de regreso a casa, el transitar en paz el camino de regreso a casa. Entonces, mis niñas, bueno, se quedan ahí con lo que acabamos de leer. Repásenlo, vuélvanlo a leer. eh, Échenle un ojito al curso, esas las leyes del caos. Creo que están en el capítulo 7, no me acuerdo. Y a repasar, mis niñas, y a tener la certeza de que estamos estudiando algo que es maravilloso y de verdad hermoso y sentirnos muy afortunadas. No por haber sido elegidas, porque todos somos elegidos, bien lo dice el curso, el libro de Kenneth, todos somos elegidos. Agradecer haber tenido la capacidad de elegir escuchar, porque no es fácil, no es fácil. Bueno, mis niñas hermosas, no hay preguntas, no hay dudas. No, gracias. No, gracias a ti, mi Marla, gracias a Alicia, Erika, mi Liz hermosa, Gracias. todos. Gracias a ustedes, les mando un beso, hagan una excelente semana, lo que necesiten, estoy ahí en el chat, repasen, practíquenlo, acuérdense de qué me sirve conocer el curso
hay que bajarlo y aplicarlo. Ahí es cuando me doy cuenta que el curso es la verdad. Les mando un besito, mis niñas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Bye. gracias, Gracias, Consuelo, Carla. bye. Gracias a ustedes. Bye, bye.